Continuamos en Cable Noticias, 13 horas y a esta hora de la tarde nos acompaña acá en el estudio de Canal 2 la diputada sanantonina Camila Rojas Valderrama para profundizar sobre diversos proyectos que se están ahí debatiendo y también avanzando en las diversas salas en el interior del Congreso. Buenas tardes, diputada, ¿cómo está? Buenas tardes, Cristóbal. Saludar a quienes nos ven y escuchan. Bueno, diputada, partiendo a hablar en esta entrevista con respecto a un proyecto bien interesante y que va en beneficio de las personas mayores y que tiene que ver con su carnet de identidad y que también personas postradas se van a ver beneficiadas. ¿En qué consiste y en qué estado se encuentra al interior del Congreso? Sí, bueno, yo ahora soy parte de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, una comisión que es nueva, está funcionando desde este periodo y hace un tiempo presentamos un proyecto de ley para que las personas mayores no tengan que estar renovando su carnet. Finalmente lo que logramos aprobar en comisión y también en sala y con apoyo del registro civil en el sentido de apoyo al contenido, y se trata de que las personas mayores de 80 años no tengan que renovar su cédula de identidad, y lo mismo para las personas que tengan más de 60 y que estén en situación de postrada, certificando eso por un centro médico, ya sea el CESFAM u otro. Entonces es una posibilidad, si bien es un proyecto chiquitito y digamos limitado en el sentido de que es algo muy específico, nos parece que puede ser importante precisamente para personas postradas o para las personas mayores que a veces tienen problemas de movilidad. Entonces estar sacando cada 5, cada 10 años el carné era a veces un trámite extra y ahora no lo tendrían que hacer. ¿Y ahora en qué estado se encuentra? ¿En qué sala pasó a la comisión del Senado? Así es, ahora ya se aprobó en la comisión, ya se aprobó en la sala de la Cámara y ahora tiene que pasar al Senado para que lo discuta la comisión y la sala, y si todo sale bien ahí ya sería ley. Contó con un apoyo amplio en los distintos espacios en donde se discutió, y algo muy importante, como decía antes, que desde el registro civil también lo revisaron de manera que cumpliera con los aspectos técnicos que el registro civil tiene sobre las cédulas de identidad. ¿Y cuáles son los plazos que tienen ahí para seguir conversándolo? Nuestra idea es que pueda salir lo antes posible. El gobierno de hecho le puso urgencia porque como es un proyecto bien concreto, es de un artículo, entonces lo que esperamos es que ojalá antes de que termine este periodo legislativo, es decir, enero, pudiésemos tener novedades y que no se alargue tanto el debate. Avanzando con otros proyectos, hablemos sobre convivencia escolar también, destacar los avances porque es un anuncio que se hace justo en el Día de los Profesores acá en nuestro país y que va en beneficio tanto de la comunidad educativa como de los profesores. ¿En qué consiste bien? Bueno, hemos visto distintas situaciones de violencia que a veces se han visto más agudizadas en el último tiempo, sobre todo después de la pandemia, agresiones a profesores y profesoras, asistentes de la educación, y en ese sentido se estuvo trabajando por parte del gobierno y se juntaron distintas iniciativas. De hecho, yo también había presentado un proyecto de ley en ese sentido, se juntaron todas estas iniciativas y se generó un proyecto de convivencia escolar que, entre otras medidas, determina que los establecimientos tienen que contar con un coordinador de la convivencia escolar que sea exclusivo, es decir, que se dedique especialmente a esa función, ya no que tenga que hacer dos funciones, por ejemplo, ser inspector y encargado de convivencia o ser profe y encargado de convivencia, sino que tiene que destinar todas sus horas a esa función en los establecimientos de más de 150 estudiantes. Ya hay establecimientos que ya habían avanzado en modelos similares de tener personas encargadas y algunos incluso los tenían full time, es decir, en toda la jornada, pero ahora esto va a ser obligatorio. Entonces ese es uno de los aspectos importantes, pero además para el caso de los trabajadores de la educación, es decir, equipos directivos, asistentes y también profe, lo que se establece es que en definitiva hay protocolos claros y se homologan las distintas leyes que existían sobre estas materias para que ellos puedan tener una debida defensa en caso de ser agredidos, ¿ya? Entonces ahí se establece la responsabilidad que tiene el sostenedor del establecimiento. En caso de los establecimientos municipales, el sostenedor es la municipalidad o la corporación, y en el caso de los colegios privados, el dueño del establecimiento. Entonces se pone una responsabilidad también de quienes tiene la mayor jerarquía dentro del establecimiento educativo en situaciones en que ocurren agresiones, ya sea por parte de apoderados o por parte de estudiantes hacia profesoras, profesores y asistentes. Y haciendo una comparación, diputada, ¿qué tanto estaban resguardados antes de esta ley o esta ley viene a marcar una gran diferencia en la protección de ellos? Yo creo que marca un hito relevante
porque teníamos varios aspectos dispersos. Entonces, uno de los esfuerzos que hace esta ley es decir, vamos a homologar la situación de profesoras y profesores respecto al Código del Trabajo, ¿ya? Porque en el mundo del trabajo, si a usted lo agreden, hay cierto marco de protección y eso no estaba tan claro en el mundo docente o en el mundo de los asistentes. Y ahora, con esta ley queda completamente claro, se homologa en un solo texto y como decía, además se ponen estas características de tener un encargado de convivencia escolar. Hoy el Ministerio de Educación, el Mineduc, tiene un lema que es: a convivir se aprende, porque se entiende también que en la escuela hay que aprender también a convivir y a tener espacios de respeto, de diversidad y por supuesto que hay una función que se tiene que cumplir en la casa y en las familias, pero la escuela también tiene que dar esas garantías. Bueno, eso ya es ley actualmente, pero volvamos a los proyectos. No, le faltan algunos pasos, pero ya está avanzando decididamente, así que prontamente vamos a contar con aquello. Y algo que pidió el Colegio de Profesores es que se empiece a implementar desde ya. Entonces, una vez que sea ley, que la implementación comience, va a tener algunas normas que van a aplicar de inmediato, otras en los 3 meses, otras en los 6 meses, pero va a haber una implementación desde ya, porque también desde las comunidades educativas eso ha sido muy solicitado. El día que se discute, digamos, en el Congreso y termina su discusión legislativa, asistió el Colegio de Profes, como tú bien decías al comienzo, fue el día del profesor y profesora, así que es una buena noticia para las comunidades educativas. Bueno, diputada, y ahora consultarle con respecto a este proyecto Final CAE, una propuesta que había sido de gobierno durante su campaña y que ya se fue anunciada. ¿Cuáles son los 3 principales ejes de este proyecto? Bueno, es un proyecto bien importante, una promesa dentro de la campaña, hacerse cargo de la situación de los deudores educacionales, pero además sacar a los bancos de la educación, y ese es uno de los aspectos fundamentales, que salen los bancos, que lo que se presenta para el futuro no tiene bancos ni intereses, es el, digamos, uno de los principales ámbitos del proyecto de ley. Pero además se incluye una condonación que tiene varias partes. Una de ellas es para quienes adscriban, digamos, al nuevo sistema, y hay una condonación inicial de la deuda que prioriza según la situación de ingreso y el estado de pago, pero todos quienes se adscriban reciben una condonación inicial. Luego hay una condonación que es que respecto de la deuda que queda, si usted puede pagar de inmediato el 75% de esa deuda, ese otro 25% no lo paga, ese otro 25%, y una condonación que es respecto de las cuotas. Como usted establece un margen de cuotas y en esas cuotas viene también incluida una condonación. Entonces está que salen los bancos en primer lugar, y por lo tanto se termina el CAE, el crédito con aval del Estado, que incluía los bancos y los intereses de los bancos. Está la condonación, y en tercer lugar, y muy fundamental, es que se cambie el sistema para el futuro, es decir, los nuevos estudiantes van a tener un sistema que es distinto, que es contingente al ingreso, que si usted, por ejemplo, estudió 5 años, va a tener que pagar mensualmente hacer un aporte durante 20 años como tope, pero además, por ejemplo, si un año está sin trabajo, ese año no es que se sume al final y sean 21 años, sino que está dentro de ese margen, por lo tanto se considera su sueldo. Si gana menos del mínimo no tiene que pagar, y en la medida en que van aumentando los sueldos es mayor el porcentaje de esta cuota mensual, pero el tope es un 8%, o sea, usted nunca paga más del 8% de su sueldo mensualmente. Si tiene menos del sueldo mínimo, no paga, y además, si es que no tiene trabajo, está exento, y eso no se va sumando al final, que es algo que pasa cuando uno tiene un crédito hipotecario. Y algo que nosotros dijimos mucho tiempo es que los deudores del CAE tenían la situación de que incluso el CAE era peor que tener un crédito hipotecario o un crédito de consumo. Esa lógica se elimina en este caso. Y algo muy importante y que nos preguntan mucho es si se incluyó a los otros créditos de educación, y la respuesta es sí. Esto incluye a los deudores del Fondo Solidario, incluye a los deudores del Corfo y incluye a los deudores del CAE, que son la gran mayoría, más de 1 millón de personas. Entonces, esas son las 3 características: la salida de los bancos y el fin del CAE, la condonación en estas distintas etapas, que es para todos, pero no es para el total de la deuda, pero sí es universal en el sentido de que los incluye a todos los deudores de estos 3 créditos. Y por último, el nuevo sistema que se llama FES, me había faltado decir el nombre. Perfecto, muchas gracias por su tiempo, diputada. Muchas gracias a ustedes, y bueno, en nuestras redes sociales estamos siempre contando cómo van avanzando estos proyectos de ley. Perfecto.
Bueno, y teníamos entonces la información con respecto a los avances que van teniendo estos diversos proyectos al interior del Congreso en materia que obviamente van en beneficio de personas mayores, de la educación también y de los deudores de la educación superior. Y con esta entrevista vamos ahora a una breve pausa comercial y ya estamos de vuelta.